Ya. Bueno, el problema número 1 dicta lo siguiente. Dos torres de 150 metros de un puente colgante con un cable parabólico guardan una distancia entre sí de 500 metros a nivel de carretera. El vértice de la parábola es tangente a la carretera entre las dos torres en un punto medio. Ya. Para realizar el siguiente examen, la siguiente práctica se ha graficado donde se está representando las distancias en el eje X y la altura en el eje Y, ¿no? Como dato tenemos que el eje X es 500, pero como nos están pidiendo del punto medio, entonces sería entre 2, es decir, 250. Y la altura que se establece que es 150. Para eso se utiliza la fórmula canónica, que es x cuadrado igual a 4pi. Reemplazando, x es igual a 250 al cuadrado es igual a 4p, reemplazamos por 150. Una vez tengamos esos resultados, hallamos el valor de p. Después, para hallar la fórmula, solamente reemplazamos. Y quedando x cuadrado es igual a 1250 sobre 3i. Esa sería la fórmula de la parábola. Ahora, para responder a la pregunta B, que dice determinar la ecuación del lugar geométrico de la parábola que representa el cable en dos puntos. Ya, se está tomando primero que de la fórmula canónica, de la ecuación canónica, estamos despejando y. No, entonces quedaría la fórmula así: y es igual a 3 sobre 1250 x cuadrado. Y es igual a 0,0024 x cuadrado. Ya, y para responder a la pregunta C, encuentra la altura del cable sobre la carretera en un punto a 100 metros de una de las torres. Bueno, en ese caso reemplazaríamos el valor de X según las menciones que nos han dicho, quedando la fórmula Y es igual a 0,0024 150 al cuadrado. Esto es igual a 54 metros. Para el problema número 2, A es igual a 94 porque es la mitad de 188. B es igual a 78 porque es la mitad de 156. Así que teniendo esos dos datos podemos reemplazar en la ecuación canónica de la elipse. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado B cuadrado es igual a 1. Entonces reemplazamos estos datos y sale x cuadrado dividido entre 94 al cuadrado más y cuadrado sobre 78 al cuadrado es igual a 1. Esta es la ecuación de la elipse. Como pregunta B tenemos que calcular la distancia entre los focos. Bueno, la distancia entre los focos utilizamos A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Bueno, reemplazando los datos es 94 al cuadrado es igual a 78 al cuadrado más C al cuadrado. Como resultado tendremos 2752 es igual a C al cuadrado. La raíz de 2752 es igual a 52.46. Ahora ponemos 2C para ver la distancia de los dos focos, de foco a foco, y es igual a 104.92 metros como resultado. Bueno, el tercer problema. Bueno, utilizando la ecuación general de circunferencia, que es x cuadrado más y cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Bueno,
los datos que tenemos son los puntos por donde pasa dicha circunferencia, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esos datos en las ecuaciones de la circunferencia. Y así tenemos que la primera, reemplazando 2 en el x y en el y 2, sería 2 al cuadrado 4 más 2 al cuadrado 4 más 2d, porque como hemos dicho el x y el y lo estamos reemplazando por 2 respectivamente, así que serían 2d más 2e más f igual a 0. En el punto b, 4 más 4 menos 2d menos 2e más f igual a 0. Y ahora por último, por punto c, como en x es 0 y en y es 2 menos 2 raíz de 3, entonces el primero 0 al cuadrado es 0. Y al cuadrado, que sería 2 menos 2 raíz de 3, quedaría 2.14. Más 2 raíz de 3 e más f igual a 0. Ahora eso quedaría, bueno, resuelto esas ecuaciones, quedaría al resultado que es 2d más 2e más f igual a menos 8, menos 2d menos 2e más f igual a menos 8, y 0d más 2 menos 2 raíz de 3e más f es igual a menos 2 raíz de 14. Bueno, resolvemos esto por matriz, ¿no? Un método de Gauss, quedándonos de la siguiente manera: d igual a 4, e es igual a menos 4 y f es igual a menos 8. Entonces, reemplazando, nos quedaría que la ecuación de la circunferencia tendría estos valores: x cuadrado más y cuadrado más 4x menos 4y menos 8 igual a 0. Se ha reemplazado en la fórmula el d, el e, el f por los valores hallados anteriormente en la matriz. Ahora, para calcular el radio y el centro de la circunferencia, bueno, copiamos nuestra ecuación de la circunferencia hallada previamente y lo que hacemos es completar cuadrados, ¿no? Completamos cuadrados para poder hallar la ecuación ordinaria y así hallar nuestro centro y nuestro radio. Entonces, completando cuadrados, bueno, x cuadrado más 4x, entonces, bueno, para completar el cuadrado ponemos la mitad de 4x, de 4, que serían 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado, ¿no? Igual en la parte del y cuadrado menos 4y más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado, menos 8 igual a 0. Resolviendo esto, nos hallaríamos los cuadrados y pasaríamos el 8, el 4 y otro 4 al otro lado, y así nos quedaría de la siguiente manera: x más 2 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 16. Entonces, como sabemos, reemplazando nuestro h y k, el h sería el menos 2 y el k sería 2. Entonces el centro de la circunferencia es menos 2,2 y el radio es igual a raíz cuadrada de 16, que sería 4. Ahora, por último, para hallar el área y perímetro, bueno, con los datos ya dados, eso es sencillamente fácil. Entonces el área es igual a pi radio cuadrado. Tenemos que el radio es 16, porque 4 al cuadrado, 16 por pi. El área es igual a 50.26 metros. Para hallar el perímetro es igual a 2 pi radios. Reemplazando el radio por 4, 2 pi 4, sería que el perímetro es igual a 25.13. Sería como resultado.